Buen día, muchachos. Como les decía, por favor, todos en silencio porque estoy comenzando a grabar. En esta semana corresponde continuar los métodos de depreciación. Los métodos de depreciación que nosotros tenemos, recuerden que existen 4 métodos de depreciación. Estamos siempre dentro de la unidad de la hoja de trabajo. El tema son de los asientos de ajuste. Si ustedes recuerdan, en los métodos de depreciación, nosotros se están clasificados en 2 métodos, que son los métodos acelerados y los métodos los métodos lineales. Entonces es importante recordar que en las fórmulas de estos métodos de depreciación interviene el costo del activo, la vida útil, el valor residual. El costo del activo es el precio que tiene el bien, la vida útil es lo que se está estimando, cuánto puede durar el bien al final de un determinado periodo. Entonces, cuánto yo puedo decir, esta maquinaria lo más que me puede durar son 10 años, esa es la vida útil. Luego tenemos el valor residual, que es el valor del bien que se le estima al finalizar la vida útil. Importante saber esto, que los métodos de depreciación tenemos métodos lineales, métodos acelerados. Los que nosotros ya miramos en el aula de clase fueron el método de línea recta, el método de las unidades de producción, incluso entraron al examen. Competen esta semana los métodos acelerados, que es el método doble saldo decreciente y el método de la suma de los dígitos de los años. ¿Por qué le llamamos métodos acelerados? Porque estos métodos presuponen que en los primeros años de vida un bien se deprecia casi en su totalidad, porque cuando un bien está nuevo produce en su mayor capacidad. Por lo tanto, podemos ver aquí, dice, los métodos acelerados son doble saldo decreciente y suma de los dígitos de los años. Trabajan bajo el supuesto de que los activos son más productivos en los primeros años de vida, por lo que se aplican mejor a los activos que producen mayores ingresos al final de su vida útil. El mayor gasto registrado con los métodos acelerados en los primeros periodos. ¿En qué consiste el método doble saldo decreciente? No es más que el método de línea recta, ese porcentaje que nos da en el método de línea recta multiplicado por 2. Ejemplo, si en el método de línea recta, nosotros tenemos que el bien puede durar 5 años, entonces esos 5 años significa que anualmente se está depreciando en un 20%, 20%, por 5 es el 100% del costo del activo. Podemos ver nosotros que en este método del doble saldo decreciente, el procedimiento ahí está bien claro. Se calcula la depreciación anual por el método de línea recta. Luego, la tasa que vamos a encontrar, la tasa se encuentra dividiendo la depreciación anual entre el monto depreciable. El monto depreciable es igual al costo del activo menos el valor residual. Pero el método más indicado sería este inciso 3, que nos dice que la tasa también se encuentra la unidad como numerador entre el número de vida del activo. Ejemplo, si el activo dura 5 años, dividimos 1 entre 5. Si el activo dura 20 años, 1 entre 20. Y luego el resultado de esta operación se multiplica por 2. Y esa es la tasa doble saldo decreciente, que se va a multiplicar por el valor en libros. Esta es la fórmula. Decimos costo, método doble saldo decreciente igual costo menos valor residual entre vida útil en años. Cuando nosotros, y tenemos que encontrar la tasa, que es la depreciación anual entre el monto depreciable por 2. Esta fórmula era el inciso 2.
El inciso 3 que le acabo de explicar anteriormente es lo que me dice esto, que para mí este es el más sencillo. Tomamos como numerador la unidad, lo dividimos entre el número de años de vida útil y lo multiplicamos por 2. Ahora, la tabla es siempre años, costo del activo. Ahora vamos a agregar una columna que se llama tasa doble saldo decreciente. El valor en libros, recuerden que siempre lo teníamos en la última columna. Ahora también vamos a insertarlo dentro de la tabla, importe de la depreciación y la depreciación acumulada. Este es el método de la suma de los dígitos de los años, pero me voy a ir de una sola vez al ejemplo del método doble saldo decreciente. Me dice lo siguiente, miremos el ejercicio. Se compra una motocicleta valorada en 50,000 córdobas. Para repartir el producto se estima una vida útil de 4 años y un valor residual de 1.500. El primer paso, que era el inciso 2 que yo les decía, es calcular la depreciación anual, que es costo del activo menos valor residual entre 4 años y nos da 12.125. Si ustedes recuerdan, este es el primer ejemplo que nosotros ubicamos cuando expliqué el método de línea recta. Luego, esa depreciación anual, que es 12.125, lo dividimos entre el monto depreciable, que el monto depreciable, como muy bien lo dice acá, es el costo del activo menos el valor residual. ¿Qué es esto? Los 50,000 menos los 1.500 nos da 0.25 y eso lo multiplicamos por 2 y nos da el 5%. Pero la otra fórmula que para mí es la más indicada y la más sencilla de elaborar para mí, entonces para mí lo que voy a hacer es dividir 1, que es la cantidad, que es el numerador. Al dividir 1 entre 4 me da 0.25 y ese 0.25 yo lo multiplico por 2 y me da de una sola vez el 50% y me ahorro realizar todo lo que esta operación que hago acá, que es costo del activo menos valor residual entre la vida útil. Estos 12.125 lo divido entre los 48.500. Pero repito, la otra forma para que nosotros podamos elaborar o cómo encontrar este 50%, es como le estaba diciendo, es dividir la unidad entre la vida útil. ¿Cuánto es la vida útil? 4 años. Entonces, la otra forma es dividir 1 entre 4. Al dividir 1 entre 4 me da 0.25 y ese 0.25 lo multiplico por 2 y eso me da a mí el 50%, que es la otra forma de encontrar ese porcentaje. Entonces, una vez que yo tengo la tasa doble saldo decreciente, llenamos el cuadro. Costo del activo, 50,000. Valor en libros, 50,000. ¿Cuánto es la tasa doble saldo decreciente? 50, 50, 50, 50 para todos los años. Le quiero hacer una pregunta y levanta la mano el que quiera contestar. Si la vida útil hubiese sido 5 años y no 4 años, ¿cuánto sería el porcentaje? Si la vida útil es 5 años. Sí, Adrián, ¿cómo haría? Bueno, ¿Sí? en este caso, si es de 5 años, sería dividir 1, que es la unidad, entre 5, correcto. que da 0.2. ¿Y después? Se multiplica por 2, quedaría 0.4. ¿Y eso da? Después de 0.4.
4%. No, es que Ah, no, 0.4 está en decimal. sí, sería 40%. Correcto, ya oyeron. Entonces yo divido el numerador. Excelente, Adrián. Excelente. Entonces yo digo, la unidad 1 entre 5 da 0.20. Ese 0.20 lo multiplico por 2, me da 0.40. Para transformarlo porcentaje por 100. 0.40 por 100, 40%. Y eso es lo que repetimos nosotros aquí. Espero luego vamos a pasar un periodo de preguntas y respuestas. Luego tenemos el valor en libro. Fíjense bien aquí en el valor en libro. El valor en libro del primer año es el que yo tengo acá en el año 0, 50,000. ¿Cómo encuentro el importe de la depreciación? Yo multiplico el 50% por 50,000 y me da 25,000. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? 25,000. ¿Cuál es el nuevo valor en libro? Los 50,000 que valía menos la depreciación y eso me da 25,000 córdobas. Por lo tanto, estos 25,000 córdobas que quedaron en el año 2 sería, perdón, en el año 1, estos 25,000 que están en el año 1 sería el valor en libro inicial en el año número 2. Y hago otra vez el procedimiento, 50% por 25,000 me da 12,500. Y ahora sumo, 25,000 más 12,500 me da 37,500. Ahora resto, el valor en libros que tengo aquí, que es de 25,000, le resto en la nueva depreciación, que es 12,500. Muchos se equivocan y creen que esto, aquí me daría negativo, sería 25,000 menos la depreciación del segundo año, sería 12,500. O sea, me va quedando la mitad. Luego, estos 12,500, que es el valor en libro al final del segundo año, sería el valor en libro al iniciar el tercer año. Entonces sería de nuevo 50% por 12,500, nos daría 6,250. Lo sumo para encontrar la depreciación acumulada y sería de 43,750. 12,500 menos 6,250, me quedé esa mitad, 6,250. Aquí viene el asunto mayor y por el cual era importante esta videoconferencia. Al final del último año, yo no aplico esto. Miren, aquí hay una nota y se los voy a leer. En el último año no se multiplica la tasa con el valor en libros. O sea, yo no multiplico esto por esto para encontrar la depreciación, de tal manera que el valor en libros será igual al valor residual, que es 6,250, menos el valor residual, que es 1,500. Y lo que yo le voy a restar, y la depreciación sería de 4,750, que sería la depreciación del último año. En otras palabras, quiero aquí que me comprendan. Si yo le hubiera aplicado el 50% a 6,250, me hubiera dado 3,125. Y al restar 6,250 menos 3,125, me da 3,125, perdón. Entonces, en estos 3,125 no llego al valor en libros o al valor residual que me dice el ejercicio. El ejercicio que me dice que el valor residual es de 1,500. Les quiero leer algo que decía en la diapositiva anterior y acá. Al calcular la depreciación, dice, la tasa aquí, el importe de la depreciación en el último año es el importe necesario para reducir el valor en libros del activo a su valor residual. Entonces, repito, en el último año no se aplica tasa doble saldo decreciente, sino que la depreciación es el importe necesario para reducir el bien y que me quede un valor en libro a su valor residual.
¿Y el valor residual de cuánto es? Es de 1000, de 1500. Repito entonces, último año no se le aplica, porque si ustedes miran el 50% de 6.250 o la mitad es 3.125. Sí, más, sí, 3.125. Entonces, ¿cuál es el importe de la depreciación del último año? Resto el valor del libro del año anterior menos su valor residual, y eso sería el importe de la depreciación, que es 4.750. Le sumo los 43.000, me da 48.500. Resto los 6.250 menos los 4.750 me da 1.500. Pregunto, ¿verdad? ¿Entendieron al último año? O si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano si alguien tiene una pregunta. ¿Todo bien? Entonces voy a continuar, si no hay pregunta. El registro del ajuste de depreciación por el método doble saldo decreciente es igual como hemos aprendido anteriormente. Del primer año, ¿cuánto es la depreciación del primer año? Es 25.000. Gasto de venta, 25.000 contra depreciación acumulada del equipo de reparto. Muy bien. En el método de la suma de los dígitos de los años es mucho más sencillo. Retomaremos siempre del ejercicio anterior. Me dice, la vida útil del activo es de 4 años, por lo que se dispone a descomponer el número para encontrar el denominador de la siguiente manera. Muchachos, se llama suma de los dígitos de los años porque se suman los dígitos. A ver, si son 4 años, yo sumo 1, que es el primer año, 2, más 3, más 4. Yo sumo y me da 10. Ese 10 viene a ser el denominador, porque aquí yo lo que voy a formar es un quebrado, es 10. ¿Qué pasaría si fueran 5 años? Edrián, si fueran 5 años, ¿cuánto sería el denominador? Bueno, en este caso se tendría que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Sí, y te Entonces daría ahí serían 15. 15. 15. Correcto. Entonces, eso, y ese vendría a ser el denominador, y miren cómo se va formando después. Las fracciones se forman tomando de mayor a menor. O sea, vamos de forma descendente. Primer año sería 4, segundo año 3, tercer año 2, cuarto año 1. 4, 3, 2, 1. Ese sería el numerador. Y el denominador sería la cantidad encontrada al sumar los dígitos, que serían 10. Podemos trabajarlo con quebrados o lo podemos trabajar con decimal. 4 entre 10, punto 40, 3 entre 10, punto 30, 2 entre 10, punto 20, 1 entre 10, punto 10. Una vez encontrado, dice la fracción, se multiplica por el costo depreciable o monto depreciable para encontrar la depreciación anual de cada año durante su vida útil. ¿Quién me puede decir de dónde encontramos el costo depreciable? ¿Cómo encontramos estos 48.500? Ojo, porque ¿cuánto vale este activo? Recuerdan que este activo vale 50.000 córdobas. Aquí lo podemos ver, el activo vale 50.000 córdobas en la letra del ejercicio. Podemos ver acá, ahí está, miren, se compra una motocicleta valorada en 50.000. Y entonces, ¿cómo encontré? Pero la fórmula me dice que es costo depreciable. En el cuadro me está pidiendo el costo depreciable. ¿Cómo encuentro ese costo depreciable? Álvaro, ¿cómo encontramos el costo depreciable? ¿Cómo encontrar unos 48.500? ¿Quién más está por aquí? ¿Cómo encontramos? Sí, Xochitl. Sí, Leandro.
Es el costo del activo menos el valor residual. Correcto, entonces el costo depreciable es el costo del activo menos el valor residual. Entonces, aquí lo que me piden es el costo depreciable. Y sencillo, aquí sí se aplica en el último año la suma de los dígitos de los años. ¿Qué significa esto, método de la suma? Es como si la depreciación fuera un pastel y el pastel se divide en 10 partes. En el primer año se toma 4 de esas 10 partes, en el segundo año se toman 3, en el tercero 2 y en el cuarto año se toma 1. Entonces se multiplica la fracción o el decimal por el costo depreciable. ¿Cuánto nos da? 19.400. La depreciación acumulada, ahora el valor en libros siempre 50.000 menos 19.400 y nos da 30.600. Para el segundo año, el decimal es .30 por 48.500, 14.550. Se le suma los 19.400 y nos da 33.950. Valor en libro, los 30.600 menos la depreciación, que es 14.550. Así sucesivamente. ¿Y qué es lo que nos da al final? El valor en libros que me dice el ejercicio, que es de 1.500, es el valor en libro. Fíjense bien que en el doble saldo decreciente la depreciación era de 25.000 en el primer año. Aquí es de 19.400, gastos de venta y depreciación acumulada 19.400. ¿Y cómo se presenta la depreciación en el balance, en la hoja de trabajo? Recuerden que las primeras 2 columnas es la balanza de comprobación. La columna 3 y 4 son los asientos de ajuste. Los 2 asientos de ajuste que tenemos, gasto de venta 19.400. Como no hay ninguna cantidad que sumar, esa sería los 19.400 que correspondería a la balanza de saldos ajustados. Y la depreciación acumulada abonada por 19.400 la trasladamos también a la balanza de saldo ajustado. En esta primera semana son 15 puntos. ¿Qué es lo que van a hacer? Este ejercicio que dice, solo es un ejercicio, porque sabemos que tienen ejercicios de todos los módulos formativos y también de todas las disciplinas, por eso solamente uno el que estoy dejando. Dice, se compra una camioneta valorada en 108.000 con cheque. Se estima un valor residual de 8.000 y una vida útil de 5 años. ¿Qué es lo que te pide? Describir y desarrollar las fórmulas de cada método. Elaborar tarjeta o tabla de depreciación por cada método. Y luego van a hacer el asiento de ajuste del primer año, tal como se te planteó en el ejemplo demostrativo. Repito entonces, la tarea es hacer este problema por los 2 métodos que se te han explicado. ¿Qué es lo que vas a mostrar en Classroom? El procedimiento de la fórmula, la tabla y la contabilización. Al cuaderno le pones tu nombre y apellido, le tomas la fotografía de una manera clara y eso es lo que van a subir a Classroom con un valor de 15 puntos. Eso es todo en lo que corresponde en este momento a esta grabación.